Muy buenos días a todos. Por fin, otra vez el resumen del Gran Premio de la Emilia-Romagna y todo este pasado domingo en el circuito de Imola. Y nada, pues bueno, ya sabréis cómo acaba la cosa. Max Verstappen volvió a demostrar porque tiene 4 campeonatos del mundo. Hizo una salida que no fue demasiado buena, la verdad, pero cuando tenía que arriesgar, arriesgó, le salió bien. Hizo una muy buena apurada de frenada por el exterior en la chicane de Tamburello y consiguió ponerse en primera posición, donde un Piastri que se centró más en defenderse de Russell, algo que no entiendo, pero bueno, muchas cosas no las entendí de Piastri y de McLaren, pero bueno, al final Verstappen, pues nada, tuvo un ritmo implacable, tuvo un ritmo muy bueno, mejor que el que tuvo en Japón, porque aquí no tuvo que sufrir, de hecho ganó con 6 segundos de ventaja, o sea que el ritmo fue bueno, un ritmo que era completamente merecedor de la victoria. Y nada, ahora viene Mónaco. Claro, Mónaco, sí, es cierto que la tienes que parar 2 veces obligado, pero ojito que Verstappen se quedó a 34 milésimas de la pole de Piastri. O sea que cuidadito, como haga la pole en Mónaco, cuidado. Cuidado que ya se puede poner más cerca del Mundial. Aunque bueno, eso todavía hay que esperar para verlo, así que nada, Verstappen que tuvo una carrera sensacional, una gran victoria y nada, enhorabuena para él porque hizo un trabajo excelente. Victoria de Verstappen, segundo puesto para Lando Norris, que tuvo una carrera un poco complicada, al principio pues tuvo algunas batallas con Russell, le costó Dios y ayuda a adelantar al piloto de Mercedes que parecía una tortuga en este gran premio, pero bueno, y bueno, luego es cierto que al final el equipo tampoco le echó un cable, la verdad, tenía mejores neumáticos que Oscar Piastri para intentar atacar a Max Verstappen en primera posición. McLaren se volvió a encebolla otra vez. No sé por qué, para no cabrear a Piastri será, porque no tiene sentido. Y bueno, al final cuando Norris consiguió adelantar a Piastri, que es lo que iba a pasar porque tenía mejores neumáticos, pues bueno, intentó ir a por Max Verstappen, pero bueno, se quedó a esos 6 segundos que os he comentado. Carrera buena, eso sí, recorta 3 puntitos a Piastri en el Mundial, pero bueno, al final pues se queda con ese segundo puesto, que bueno, está bien, pero no es lo que esperaba. Y tercero Piastri, que bueno, pues menos aún. Sales de la pole, un circuito que es difícil de adelantar, se te coloca Verstappen por delante en la salida. Y bueno, luego pues te toca ir a la remontada. Hice una parada demasiado pronto, en la vuelta 14, creo que ya habían parado por primera vez. Algo bastante extraño, pero bueno. Luego también con el coche de seguridad, el segundo creo que no pararon, y es cuando llevaba la diferencia de neumáticos, que es lo que le acabó costando la carrera. De hecho, el ritmo no era precisamente espectacular, el de Piastri, y bueno, salvó el podio de milagro, porque por detrás venía el piloto que vamos a comentar ahora, que venía con un ritmo espectacular. Así que Piastri, tercer puesto, y gracias, carrera bastante gris. Es cierto que la estrategia no ayudó, pero él tampoco estuvo excesivamente brillante. Y el cuarto fue Hamilton. Hamilton que salía 12º y queda cuarto con un ritmo de carrera brutal. ¿Qué ha hecho Ferrari en clasificación y qué ha hecho Ferrari en carrera? Porque no tiene nada que ver. O sea, de quedarse los dos en la Q2 a estar peleando por el podio. Se quedó a 1,4 segundos de meterse en el podio Hamilton, después de salir el 12. Impresionante, carrera brutal. Mucho mejor que su compañero. Y bueno, ritmo totalmente, vamos, inesperado, la verdad. Y bueno, estos 12 puntos que le vienen muy bien al equipo Ferrari, sobre todo después del fiasco del sábado. Y nada, que Hamilton que chapó, hizo una carrera brutal. Y otro chapó, una carrera brutal, completamente espectacular. Albon, quinto. Otro quinto puesto, creo que ya fue quinto, si no recuerdo mal, en el Gran Premio de Australia, en Miami, y aquí en Imola vuelve a terminar quinto en Emilia-Romagna. Y un ritmo espectacular. Podría haber terminado en el podio Albon. Siento que la estrategia, pues, a lo mejor alargaron demasiado el primer stint, o pararon con el con el Virtual Safety Car, creo que hicieron la primera parada. Pero bueno, y Albon ya había perdido mucho tiempo. Ya a las 28 vueltas ya se veía que esos neumáticos ya no estaban para muchos trotes, y bueno, al final pues perdí mucho tiempo. Es cierto que Leclerc hizo una acción un poco kamikaze en la primera curva, y ahí le costó también el cuarto puesto, que era suyo por ritmo. Podría haber dicho que Albon podía haber terminado cuarto perfectamente, y bueno, al final pues esa acción de Leclerc le hizo perder la posición con Hamilton. Y bueno, al final pues intentó ir a por él, pero no le dio tiempo. Es cierto que luego en la última vuelta pues Leclerc le devolvió
la posición, pero bueno, al final un quinto puesto que estaba muy bien. Y sexto Leclerc, que bueno, ya os he comentado, quedó un décimo en clasificación, lo intentó en carrera, fue kamikaze con, con Albon. Y bueno, al final pues se tuvo que devolver la posición en la última vuelta. Así que el monegasco que estuvo gris en clasificación y en carrera pues más de lo mismo. Sexto puesto para Charles Leclerc, que bueno, carrera bastante normalita. Así que a ver en casa si se redime o no. Séptimo terminó Russell, otro que estuvo bastante gris, la verdad, estuvo gris como su monoplaza. La verdad es que no hay mucho que destacar de Russell, solo la defensa un poco absurda de Norris en las primeras vueltas, porque era obvio que te iba a adelantar, porque el McLaren es bastante más rápido que el Mercedes en estos momentos. Y bueno, al final pues ahí gastó demasiado sus neumáticos y luego ya fue a contrapié. Y bueno, luego pues el Mercedes tampoco estaba para muchos trotes y se quedó ahí en ese séptimo puesto. Octavo Sainz, que hizo una carrera bastante decente. El resultado a lo mejor podría haber sido bastante mejor, con una estrategia un poquito más acertada. A lo mejor podría haber estado sexto junto a Albon. Yo creo que hubiera sido lo lógico, un cuarto, un sexto, por ahí hubiera sido lo lógico para Williams, siendo como estaba. Pero bueno, al final pues se lleva 4 puntos, que es lo importante, buen ritmo. Volvió a quedar en clasificación por delante de Albon, creo que fue sexto y Albon séptimo, así que Williams que corre, Williams que tiene mucho ritmo. Y oye, sabéis que por lo menos se lleva 4 puntos, que oye, no está nada mal, pero bueno, podría haber sido mejor. Luego tenemos a Isa Hadjar, el novato que está haciendo muy buenas actuaciones, a la chita callando, nadie habla de él, pero bueno, gran clasificación, otra vez en Q3, otra vez 2 puntos. Y oye, la verdad es que me está sorprendiendo para bien este chaval. Yo no tenía muchas expectativas con él, pero bueno, está haciendo de lujo. Y oye, 2 puntos, grandísimo resultado para él, viendo el coche que tiene. Y oye, fantástico. Y nada, a ver en Mónaco qué tal le va. Y luego tenemos a Tsunoda, que protagonizó la acción del fin de semana, aquí a la salida de la Chicane Villeneuve, si lo podéis ver. Le metió un trayazo al coche en clasificación, pegó dos vueltas de campana, la verdad es que un accidente espectacular. Me recordó a la salida de, creo que fue Estados Unidos 2006, creo que fue Juan Pablo Montoya con Nick Hayfield, creo que pegó también el Sauber, creo que pegó también una vuelta de campana. Me parece un accidente bastante parecido, a ver, mucho más despacio, pero la verdad es que el golpe fue bastante fuerte. Evidentemente con esto Tsunoda, pues evidentemente no marcó ningún tiempo, salía el 20, salía desde el pit lane por hacer ajustes en el monoplaza, romper el parque cerrado, pues tenía que salir desde la calle de boxes, de los garajes, y nada, pues intentó remontar, hizo lo que pudo y al final pues bueno, sudó sangre, sudó y lágrimas para intentar mantener el punto. Y bueno, al final pues se lo llevó, que bueno, endereza un fin de semana bastante nefasto, pero bueno, esto tiene que mejorar porque un puntito no es suficiente. Un décimo terminó Alonso. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Tenía quinto en clasificación. Y luego terminó un décimo en carrera, pues dice, bueno, otra vez en la miseria. El Aston Martin lo hizo muy bien el equipo en clasificación, pero rendía más con el neumático medio que con el blando. En clasificación, en el neumático medio, se metieron quinto y octavo. Y en carrera, pues eso les ha costado bastante. La verdad es que eso en clasificación les vino de perlas para subir posiciones, pero luego en carrera iban a contrapié, los neumáticos estaban más cascados que los del resto. Pues esta manía que tiene Aston Martin de rodar todos los neumáticos en los libres para quitarles la primera capa, eso les hizo pues que ya tuvieran los neumáticos más cascados que el resto. Y bueno, al final, pues Alonso es cierto que al final puso, creo que con el safety car de Antonelli, creo que fue, puso neumático medio y ahí es cuando pudo remontar desde el 14º a un décimo. Es cierto que estaba cerca de su noda, pero al final no pudo ser y se queda con ese 11º puesto. 12º termina Hülkenberg, que bueno, es una carrera pues normalita. La verdad es que Hülkenberg le vino bien porque paró con el primer coche, con el Virtual Safety Car, y nada, el ritmo que estuvo pues es un ritmo bastante normalito, bastante ni fu ni fa, y así termina 12º. 13º terminó Pierre Gasly, que tuvo una salida bastante accidentada. En las primeras vueltas se fue por la grava a la salida de Piratela, le pegó un trayazo luchando con Charles Leclerc y se fue a la grava, y ahí pues ya tenía algunos daños en el suelo.
Y bueno, tampoco es que el Alpine esté para tirar trackers, entonces pues se queda ahí en 13ª posición. 14º Lawson, otra vez desaparecido, el piloto neozelandés Liam Lawson, mal en clasificación, se quedó en Q1, 16º, y en carrera pues estuvo completamente desaparecido, la verdad, no hay mucho que destacar de él. Y bueno, 15º Stroll, que es un poco lo de Alonso. La estrategia en carrera no le vino muy bien, el coche en carrera no estaba tan mal como otras ocasiones, pero bueno, a esto le costó más y bueno, termina ahí en ese 15º puesto. 16º Colapinto, que volvió a cargarse otro coche en clasificación. El accidente fue no tan fuerte como el de Tsunoda, pero fue bastante fuerte. Esto lo tiene que cortar ya, porque ahora viene Mónaco y ahí, vamos, los muros están muy cerca y no tiene que atacar tanto. Ahí tiene que ir piano, piano. En Barcelona, ya que el circuito es más normal, pues bueno, ya sí que forza más la maquinaria que lo haga. Y bueno, pues poco más que comentar, la verdad. La carrera no fue mala, es cierto que peleando con Hulkenberg metió 2 ruedas en la grava, la salida de Ribazza, y bueno, pues ahí también perdió algo de tiempo y luego ya pues nada, 16º y carrera arruinada por el error en clasificación. 17º termina Oliver Berman, el piloto británico de Haas, y nada, un error de la FIA, porque creo que él pasó por meta cuando la bandera roja del accidente de Colapinto, y creo que al final la FIA no la dejó. Se supone que había cruzado la meta después de que saliera la bandera roja, entonces le anularon esa vuelta que le habría metido en Q2, y nada, pues ahí se vio obligado a salir en el fondo de la parrilla, y bueno, pues entre que el Haas no iba mucho y que no pudo salir muy adelante, pues bueno, ahí se queda 17º. Y Bortoleto, pues nada, 18º, y bueno, que no hizo demasiado. Se metió un Q2, que ya es algo, pero el ritmo la verdad es que fue bastante pobre, así que poco pudo hacer. Y bueno, Antonelli tuvo que abandonar por una avería en el acelerador, y Ocon tuvo un problema mecánico y tuvo también que abandonar. Así que nada, Ocon provocó el primer Virtual Safety Car, Antonelli provocó el Safety Car. Así que nada, este ha sido el resumen de la Premio de Emilia-Romagna. Perdonadme que lo suba tan tarde, pero es que he tenido una semana catastrófica. O sea, vamos, he tenido mil movidas, así que perdonad por la tardanza. Así que nada, lo subo ya. Y bueno, ahora a pensar en Mónaco, que ya es mañana. El viernes estoy grabando esto a las 9:00 de la mañana, así que perdón por la voz, porque tampoco es cuestión de estar pegando aquí voces a las 9 de la mañana. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el resumen, dadle un like, si eso, suscribiros al canal, dejad comentarios, compartir el vídeo, y nos vemos próximamente con más y mejores vídeos. Venga, cuidaos, que vaya bien el jueves, tened un buen día y nos vemos pronto. Venga, cuidaos y adiós.